Bienvenidos a Timeless Casts Español. En 1994, La Máscara convirtió a Jim Carrey en un torbellino imposible de olvidar, lanzó a Cameron Díaz al estrellato y llenó Edge City de caos, humor y escenas que siguen vivas en la memoria de toda una generación. Pero ahora estamos en 2026, y detrás de aquella locura verde hay historias muy distintas a las que vimos en pantalla. Algunos miembros del reparto se convirtieron en rostros legendarios de Hollywood, otros siguieron caminos mucho más discretos, y algunos, tristemente, ya no están entre nosotros. Hoy vamos a mirar qué pasó con el elenco de La Máscara después de más de 3 décadas. Porque el tiempo cambió sus vidas, pero no borró lo que esta película dejó en la cultura popular. El teniente Mitch Kellaway es el hombre que intenta imponer lógica en una ciudad que, de repente, empieza a comportarse como un dibujo animado. Interpretado por Peter Riegert, nacido el 11 de abril de 1947 en el Bronx, Nueva York, tenía 47 años cuando asumió el papel. Dentro de La Máscara, Kellaway funciona como el contrapeso perfecto al caos de Stanley y al delirio visual de la película. Es un policía serio, seco, incrédulo y claramente agotado, pero justamente ahí está su valor. Mientras todo a su alrededor se vuelve absurdo, él sigue aferrado a la evidencia, a las preguntas concretas y a la idea de que, detrás de todo ese desastre, tiene que existir una explicación razonable. Riegert lo interpreta con una contención muy inteligente, llena de miradas tensas, frustración contenida y ese aire de cine negro que le da otra textura a la historia. Cada vez que comparte escena con The Mask, el contraste hace que todo sea aún más divertido y también más tenso. Con el paso de los años, Peter Riegert mantuvo una carrera sólida y respetada en cine, televisión y teatro. En 2026 tiene 78 años y sigue transmitiendo esa clase de presencia que no necesita exagerar nada para darle peso real incluso a una historia tan salvaje como esta. Dorian Tyrell representa lo que ocurre cuando un poder así cae en las manos equivocadas. Interpretado por Peter Green, nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, tenía 29 años cuando asumió el papel de este ambicioso gerente de club nocturno. Un hombre que ya estaba lleno de rabia, hambre de poder y resentimiento mucho antes de tocar la máscara. Y ahí está justamente lo inquietante del personaje. Stanley usa la máscara para liberar fantasías reprimidas, pero Dorian la convierte en una extensión de su violencia. Su versión no tiene nada de juguetona ni de caótica en el buen sentido. Es brutal, oscura y mucho más peligrosa. Y Green le da al personaje una frialdad muy eficaz, con esa mirada dura y esa presencia tensa que hacen que funcione como el espejo oscuro perfecto de Stanley Ipkiss. A través de él, la película también deja claro que la magia no cambia quién eres por dentro, solo amplifica lo que ya estaba ahí. Después de La Máscara, Peter Green siguió construyendo una carrera muy reconocible en cine y televisión, casi siempre asociado a personajes intensos, imprevisibles o directamente amenazantes. En 2026 tiene 60 años y sigue siendo uno de esos rostros que aparecen en pantalla y de inmediato elevan la sensación de peligro. Peggy Brandt entra en la historia como si fuera un refugio y termina siendo una de las traiciones más dolorosas de toda la película. Interpretada por Amy Yazbek, nacida el 12 de septiembre de 1962 en Blue Ash, Ohio, tenía 32 años cuando dio vida a esta reportera que parece comprender a Stanley justo cuando todo su mundo se está desmoronando. Peggy ofrece simpatía, atención y la sensación de que, por fin, alguien ve algo más en él que torpeza o ridiculez. Pero La Máscara no tarda en recordarnos que no todo el mundo actúa por bondad, y ahí el giro del personaje funciona también. Yazbek no la interpreta como una villana caricaturesca, sino como una mujer oportunista, alguien que en un momento crítico decide que el dinero vale más que la confianza. Por eso su traición duele, porque se siente humana, posible y muy real. En una película llena de exageración visual y energía de caricatura, Peggy introduce una herida mucho más cotidiana, la de descubrir que alguien solo estaba cerca mientras le convenía. Fuera de esta película, Amy Yazbek construyó una carrera sólida en comedia y televisión, con una presencia muy efectiva en papeles donde la ligereza podía cambiar de tono en segundos. En 2026 tiene 63 años
y sigue siendo recordada por esa mezcla tan útil entre encanto, velocidad cómica y filo inesperado. Charlie Schumacher es ese amigo que parece tener respuesta para todo, hasta que la vida demuestra que ni siquiera los más seguros saben realmente lo que hacen. Interpretado por Richard Jeni, nacido el 14 de abril de 1957 en Brooklyn, Nueva York, tenía 37 años cuando encarnó al compañero de trabajo de Stanley, un hombre rápido de palabra, simpático, confiado y siempre dispuesto a dar consejos sobre mujeres, noche y actitud. Charlie sirve para remarcar aún más la inseguridad de Stanley. Junto a él, el protagonista parece todavía más tímido, más reprimido y más perdido. Y eso ayuda muchísimo a que la transformación posterior se sienta tan explosiva. Jeni aporta al papel el ritmo natural de un gran comediante, convirtiendo incluso frases pequeñas en momentos con personalidad. Pero más allá de los chistes, Charlie también representa una forma de amistad cotidiana, esa presencia común que le da a la historia un poco de realidad antes de que todo se vuelva imposible. Richard Jeni falleció en 2007, a los 49 años, y su historia personal estuvo marcada por una lucha dolorosa contra la depresión severa. Por eso, visto desde 2026, y su paso por La Máscara también tiene algo melancólico. Detrás del humor rápido y la soltura escénica, había un talento brillante y profundamente humano que se fue demasiado pronto. Nico es la vieja guardia del crimen, el hombre que todavía entiende que el poder real no necesita hacer ruido para imponerse. Interpretado por Orestes Matacena, nacido el 29 de agosto de 1941 en La Habana, Cuba, tenía 53 años cuando asumió el papel. Dentro de la película, Nico encarna el orden tradicional del bajo mundo de Edge City. Control, disciplina, jerarquía y una paciencia cada vez más corta frente a la ambición desmedida de Dorian Tyrell. No necesita grandes escenas para dejar huella, porque su autoridad está en la forma de hablar, o son en las pausas y en esa sensación de que ya ha visto demasiados hombres jóvenes creerse invencibles antes de caer. Matacena le da al personaje una amenaza tranquila, una calma que en realidad vuelve todo más serio. Gracias a figuras como Nico, la película construye un mundo criminal creíble antes de que La Máscara altere por completo las reglas del juego. Después de La Máscara, Orestes Matacena siguió trabajando como actor, guionista y director, manteniendo una carrera respetada a ambos lados de la cámara. En 2026 tiene 84 años y sigue transmitiendo exactamente esa clase de presencia que le dice al espectador sin necesidad de subrayarlo que aquí hay más en juego de lo que parece. Irva aparece poco, pero cumple una función perfecta: mostrarnos cómo se ve todo este caos desde los ojos de una persona completamente normal. Interpretado por Tim Bagley, nacido el 17 de agosto de 1957 en Minneapolis, Minnesota, tenía 37 años cuando asumió este pequeño pero muy recordado papel como uno de los mecánicos que se topan con el coche de The Mask. Irv vive en el mundo de la grasa, las herramientas y las reparaciones corrientes, hasta que, de repente, la lógica desaparece y entra en escena una locura digna de dibujos animados. Bagley hace funcionar el momento con algo muy simple pero muy eficaz: incredulidad total. Sus reacciones secas, sus miradas y su forma de quedarse a medio camino entre el susto y la confusión convierten una escena breve en uno de esos gags que ayudan a vender toda la premisa de la película. Porque sí, el espectador disfruta del absurdo, pero también necesita ver a alguien reaccionar como reaccionaría cualquiera en la vida real. Con el paso de los años, Tim Bagley siguió construyendo una carrera muy constante en cine y televisión, especialmente en papeles cómicos y secundarios con mucha personalidad. En 2026 tiene 68 años y sigue siendo uno de esos actores que pueden robarse un momento entero con una sola expresión bien medida. La señora Pittman es la pesadilla cotidiana que hace que la vida de Stanley sea aún más miserable antes de que aparezca cualquier magia. Interpretada por Nancy Fish, nacida el 16 de marzo de 1938 en Estados Unidos, tenía 56 años cuando dio vida a esta casera entrometida, irritable y convencida de que Stanley está detrás de absolutamente todo lo que sale mal en el edificio. El personaje funciona porque representa una clase de presión muy humana, la de sentirse vigilado, juzgado y cuestionado incluso en el único lugar donde uno debería poder estar en paz. Fish
La interpreta con una energía afilada, mordaz y perfectamente irritante, convirtiendo cada aparición en una pequeña batalla cómica entre un inquilino tímido y una mujer que gobierna el pasillo como si fuera su reino personal. En una película llena de colores, efectos y locura sobrenatural, Mrs. Pinkman mete un tipo de molestia mucho más reconocible, esa incomodidad social que pesa sobre quienes ya viven sintiéndose invisibles o fuera de lugar. Nancy Fish tuvo una carrera larga y muy sólida en televisión y cine. En 2026 habría cumplido 88 años. Y su papel sigue siendo uno de esos ejemplos clásicos de cómo un personaje breve puede quedarse grabado precisamente porque nadie lo soportaría en la vida real. Freeze no necesita hablar demasiado para imponer respeto. Interpretado por Reg y Kathy, nacido el 18 de agosto de 1958 en Huntsville, Alabama, tenía 36 años cuando asumió el papel de este sicario frío, eficiente y totalmente leal a Dorian Tyrell. En un universo donde The Mask desborda color, movimiento y ruido, Freeze funciona justo por lo contrario: control, silencio y una amenaza contenida que nunca necesita exagerarse. Kathy tenía esa clase de presencia física y esa mirada firme que podían convertir a un personaje secundario en alguien que se siente inmediatamente peligroso. Gracias a él, la banda de Dorian no parece un grupo de caricaturas, sino una amenaza con peso real dentro de la historia. Su manera de moverse, de observar y de permanecer casi inmóvil vuelve más duras las escenas criminales de la película y le da a ese mundo algo de gravedad. Fuera de la máscara, Reg y Kathy desarrolló una carrera admiradísima, especialmente en televisión, con trabajos inolvidables en series como The Wire y House of Cards. Falleció en 2018, a los 59 años, tras luchar contra el cáncer. Viéndolo hoy, es imposible no reconocer que incluso en este papel temprano ya estaba esa autoridad silenciosa que más tarde lo convertiría en uno de los grandes actores de carácter de su generación. Sweet Eddie no será el criminal más brillante de Edge City, pero precisamente por eso resulta tan recordable. Interpretado por Dennis Forrest, nacido el 5 de septiembre de 1960 en Canadá, tenía 34 años cuando apareció como uno de los hombres de Dorian Tyrell. Eddie es leal, impulsivo, un poco torpe y bastante más humano de lo que suelen ser los matones de este tipo de historias. Sus reacciones medio despistadas y su energía algo desacompasada aportan una textura cómica muy útil a escenas que, de otro modo, serían solo amenaza pura. Forrest logra que el personaje no se sienta como un simple chiste ambulante, sino como un tipo pequeño, atrapado en un mundo más peligroso de lo que puede manejar. Y ahí está el encanto. Sweet Eddie ayuda a suavizar un poco la dureza del grupo criminal sin quitarle tensión a la trama. Dennis Forrest falleció en 2002, a los 41 años, debido a complicaciones relacionadas con el VIH/SIDA. Por eso, revisitar hoy este personaje tiene también una nota triste. No era una gran estrella, pero sí uno de esos actores capaces de darle identidad y chispa a figuras que, en manos menos precisas, se habrían perdido en el fondo de la película. Murray es una de las pocas personas del entorno de Stanley que lo trata como si realmente importara. Interpretado por Blake Clark, nacido el 2 de febrero de 1946 en Macon, Georgia, tenía 48 años cuando dio vida a este dueño de bar con aspecto rudo, comentarios secos y un fondo mucho más amable de lo que parece. Murray pertenece a ese tipo de personajes que apenas necesitan unas pocas escenas para definir un mundo entero. Su local es el lugar donde van a parar los tipos cansados, los solitarios, los que necesitan una bebida y una conversación al final del día. Clark le da al personaje una calidez muy terrenal. Se burla un poco de Stanley, sí, pero también lo escucha, y esa escucha ya vale mucho para alguien tan acostumbrado a pasar desapercibido. Dentro de una película llena de criminales, policías y locura mágica, Murray representa algo simple pero muy importante: la amistad informal, el apoyo que no se anuncia, el pequeño gesto humano que sostiene a otros sin hacer drama de ello. Blake Clark siguió trabajando muchísimo en cine y televisión y se convirtió en una presencia muy reconocible gracias a su voz y su estilo relajado. En 2026 tiene 80 años y su Murray
sigue siendo un recordatorio de que a veces el personaje más pequeño es el que aporta más corazón. Orlando no necesita discurso ni complejidad para cumplir su función. Basta con verlo para entender que no conviene cruzarse en su camino. Interpretado por Niels Allen Stewart, nacido el 4 de enero de 1962 en California, tenía 33 años cuando asumió el papel de este enorme ejecutor del grupo de Dorian Tyrell. Orlando es músculo, intimidación y amenaza física pura, y eso le da a la película una base muy útil. Detrás del humor y los colores imposibles, hay gente capaz de hacer daño real. Stewart aprovecha al máximo su presencia corporal y su mirada dura para convertir al personaje en una silueta muy eficaz dentro del mundo criminal de Edge City. No hace falta que tenga grandes escenas ni diálogos memorables. Su fuerza está en lo que representa. Cuando The Mask se enfrenta al grupo de Dorian, Orlando ayuda a recordarnos que el peligro no es solo caricaturesco. Fuera de esta película, Stewart trabajó durante años como actor y también como stuntman, aportando autenticidad física a producciones de acción. En 2026 tiene 64 años y sigue vinculado a ese tipo de trabajo entre bastidores que muchas veces no se celebra lo suficiente, pero que resulta clave para que una película de este estilo funcione de verdad. Maggie apenas ocupa unas pocas escenas, pero deja una idea muy valiosa flotando en la película. Quizá la felicidad de Stanley no estaba tan lejos ni necesitaba una máscara para existir. Interpretada por Joely Fisher, nacida el 29 de octubre de 1967 en Burbank, California, tenía 27 años cuando asumió este pequeño papel como camarera amable y cercana. Maggie representa la posibilidad de una conexión sencilla, honesta y real. Una vida menos espectacular que la fantasía de Tina Carlyle, pero también más accesible y mucho más verdadera. Su calidez, su manera de hablar con Stanley y esa comodidad natural en la interacción dejan ver que hay personas en Edge City que no funcionan desde el poder, el interés o la humillación. Fisher la interpreta con un encanto muy terrenal, y eso crea un contraste precioso con el brillo exagerado del Coco Bongo y con toda la energía delirante de The Mask. En muy poco tiempo, Maggie logra subrayar uno de los temas más bonitos de la película, la diferencia entre la fantasía exagerada que perseguimos y la ternura silenciosa que podríamos tener delante sin darnos cuenta. Joely Fisher continuó una carrera variada en televisión y cine durante muchos años. En 2026 tiene 58 años y su Maggie sigue siendo ese pequeño rincón humano escondido dentro de una historia completamente desatada. El Dr. Arthur Newman hace algo muy simple y muy brillante. Trata lo imposible como si fuera apenas otro caso más en consulta. Interpretado por Ben Stein, nacido el 25 de noviembre de 1944 en Washington, D.C., tenía 50 años cuando asumió el papel. Con su tono monocorde, su serenidad casi absurda y esa capacidad suya para parecer imperturbable frente a cualquier cosa, Stein convierte la escena médica en uno de los contrastes cómicos más eficaces de la película. Stanley intenta explicar transformaciones imposibles, fenómenos sobrenaturales y una situación que no cabe en ninguna lógica racional. Pero Newman responde como si todo eso pudiera resumirse en síntomas, observaciones y notas clínicas. Y justamente ahí está la gracia. Mientras Jim Carrey estalla en energía y desesperación, Ben Stein se mantiene completamente plano, como si el mundo aún siguiera funcionando con normalidad. El personaje sirve además para reforzar una idea muy divertida de la historia. Hay experiencias que no entran en ninguna categoría convencional, por mucho que alguien intente traducirlas a un lenguaje serio. Más allá de la máscara, Ben Stein ha tenido una presencia muy conocida como actor, escritor y comentarista. En 2026 tiene 81 años, y sigue siendo una de esas figuras cuya voz y cuyo estilo reconoces al instante, especialmente en papeles donde la falta total de entusiasmo termina provocando grandes carcajadas. Stanley Ipkiss es el tipo de personaje que solo parece sencillo hasta que alguien como Jim Carrey lo toca y lo convierte en algo inolvidable. Nacido el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Carrey tenía 32 años cuando interpretó a este empleado de banco tímido, desafortunado y constantemente aplastado por la rutina, los abusones y una vida que nunca parecía ponerse de su lado. Pero la máscara no funciona solo por el maquillaje verde o por los efectos exagerados. Funciona porque Stanley representa a esa persona invisible
que de pronto libera todo lo que lleva reprimido. Cuando se pone la máscara, no se transforma solo en una criatura caótica y desatada. También saca afuera la confianza, el deseo y la rabia que su versión cotidiana nunca se atrevía a mostrar. Carrie convirtió esa dualidad en una exhibición brutal de energía física, timing cómico y vulnerabilidad real. Por eso el personaje sigue tan vivo décadas después, porque debajo del disparate había algo humano. En 2026, Jim Carrey tiene 64 años y sigue siendo una figura gigantesca del cine y la comedia, recordado no solo por su elasticidad imposible y su humor desbordado, sino también por esa capacidad tan rara de pasar del exceso absoluto a una emoción sorprendentemente sincera. Tina Carlyle entra en escena como una fantasía visual, pero Cameron Diaz se encarga de que el personaje no se quede ahí. Nacida el 30 de agosto de 1972 en San Diego, California, Diaz tenía solo 22 años cuando debutó en el cine con este papel, y aún así logró algo muy difícil: convertir a Tina en mucho más que una imagen deslumbrante. Sí, aparece ligada al glamour del Coco Bongo y al mundo peligroso de Dorian Tyrell, pero por debajo de todo eso, hay una mujer que claramente quiere otra vida. Diaz la interpreta con una mezcla de dulzura, inteligencia y encanto muy natural, haciendo que su vínculo con Stanley se sienta auténtico, incluso dentro de una película tan exagerada. Con The Mask hay chispa, locura y energía de screwball comedy. Con Stanley, en cambio, aparece algo más cálido, casi una posibilidad real de afecto. Ese equilibrio fue una de las claves del personaje. La máscara lanzó a Cameron Diaz al estrellato de inmediato, y después vendría una carrera enorme en comedia, acción y animación. En 2026 tiene 53 años, y sigue siendo recordada por esa combinación tan suya de frescura, simpatía y presencia luminosa que aquí apareció por primera vez ante el gran público. ¿Y tú? ¿Qué personaje de la máscara te sorprendió más al verlo hoy? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta revivir las películas y estrellas que marcaron una época, no olvides dar like, suscribirte a Timeless Cast Español y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.